Vamos a continuar, hermanos, en esta ocasión con la serie de gracias que fluyen de la unión con Cristo. Y en esta oportunidad, estando todavía en el grupo de gracias de la unión con Cristo en la aplicación de la salvación, vamos a ver el día de hoy, con la ayuda del Señor, la unión con Cristo en su bautismo. O tal vez sería un mejor enunciado decir, bautizados en Cristo. Acompáñenme a la carta del apóstol Pablo a los Gálatas en el capítulo 3, en el versículo 27, y allí vamos a ver esta gracia. Gálatas capítulo 3, versículo 27, dice la palabra del Señor. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Hasta ahí. Tan solo con eso, hermanos, tenemos para todo el día. Pero no vamos a poder ver mucho por causa del tiempo. Nuestro texto dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Por lo general, cuando se lee este pasaje, hermanos, se suele pensar que aquí se está hablando del bautismo en agua. Pues al leer bautizados en Cristo, lo primero que viene a la mente en ese pues cristianismo evangelical, y que a veces de repente todavía, como alguien diría, llevamos dentro, lo primero que viene a nuestra mente es el bautismo de agua. Y esta es la razón por la que el mismo concepto que viene a continuación de ser revestidos de Cristo tampoco suele significar nada real en la vida de los que se consideran creyentes, pues leen, todos los que habéis sido bautizados en Cristo, y piensan, bautismo en agua, de Cristo estáis revestidos. Ah, sí, sí. Y ya. Díganme ustedes, ¿quién de ustedes se había detenido a considerar por qué dice el texto que estamos revestidos de Cristo? ¿Es solo una metáfora y ya? ¿Es solo algo que simboliza que como que Cristo nos echó el manto así como Elías a Eliseo y ya? Pero esto no es así, hermanos. En este texto no se está haciendo mención meramente de un ritual externo como lo es el bautismo y ya, sino que la expresión que aquí se está dando es una realidad genuina en la vida de todo creyente verdadero, pues aquí se está expresando la unión con Cristo, su Salvador. En este versículo se está expresando la unión de los creyentes en Cristo. De hecho, podríamos decir que si la unión con Cristo tendría un nombre, podría ser bautizados en Cristo. Es decir, si un nombre bíblico pudiéramos hallar a la doctrina de la unión con Cristo, podría ser el bautismo en Cristo.
¿Por qué decimos esto? Bueno, vamos a irlo viendo con la ayuda del Señor a medida que vayamos comprendiendo estas cosas. El texto, pues, primeramente no se está dirigiendo a los que fueron bautizados en agua, sino al contrario. Nuestro texto parece estar infiriendo que toda la audiencia a quien se está dirigiendo ha sido bautizada, o al menos la mayoría ha sido bautizada en agua. Y está diciendo que de los que han sido bautizados en agua, algunos de ellos son o han sido bautizados en Cristo y ellos son los que están revestidos de Cristo. Vamos al texto otra vez. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo. El apóstol le está escribiendo a toda la iglesia. Pero noten que aquí, en el lenguaje que está utilizando, él está infiriendo que toda la iglesia bien puede estar bautizada en agua. Pero noten que es como si dijera, de todos ustedes que ya son bautizados en agua, todos los que habéis sido bautizados en Cristo, ¿me explico? Es como si les dijera, yo sé que todos ustedes ya son bautizados en agua, sí, ya eso ha sido claro. Pero los que están bautizados en Cristo, no los que están bautizados en agua, los que están bautizados en Cristo, de Cristo están revestidos. Habiendo aclarado esto, entonces nos preguntamos ahora, ¿cómo es que el creyente es bautizado en Cristo? ¿A qué clase de acto u operación se refiere con ello? ¿Y cómo es que esto ocurre? Bueno, vamos a tratar de responder a estas preguntas a lo largo de esta exposición. Y primeramente vamos a responder a la pregunta, ¿a qué clase de acto u operación se refiere con el ser bautizados en Cristo? Bueno, respondemos que se refiere a un acto primeramente judicial. Un acto judicial, como ya vimos, que es el de la justificación. Un acto judicial, como vimos ya, que es el de la unión con Cristo en la adopción, ¿se acuerdan? Pero con implicaciones visibles. Es un acto judicial, pero que tiene implicaciones visibles. Es decir, no solo, como vimos, que los actos judiciales no producen efectos en la moral, como el caso de la justificación. En este caso, este es un acto judicial del que se esperan implicaciones prácticas visibles. Y vamos a ver cuáles son. Pero veamos primero el acto judicial. Sabemos que la palabra bautismo viene del griego baptizo, ¿cierto? Eso es muy común para todos y sobre todo los que nos llamamos bautistas. Esta palabra baptizo, bueno, tal vez ustedes ya estarán pensando, se refiere a sumergir, significa sumergir o zambullir. Bueno, en el original, la esencia de esta palabra griega se refiere a cubrir completamente algo, en esencia. O sea, la esencia de la palabra es cubrir completamente algo, puesto que si decimos zambullir, entonces ya estamos implicando que hay un elemento ahí de por medio, que en este caso es el agua. Sin embargo, en el Nuevo Testamento, la palabra bautizo o baptizo se utiliza en casi todo género de aplicaciones en donde a veces hay agua y a veces no lo hay. Por ejemplo, también se utiliza la palabra baptizo cuando se habla de que somos sepultados y ahí no había agua, sino tierra. De manera entonces que la esencia de la palabra entonces es básicamente cubrir algo completamente. En esencia.
Recuerdan que cuando veíamos, por ejemplo, el lavado ritual de manos de los fariseos, veíamos que allí también se encuentra esa palabra, tratando de referirse al cubrir totalmente las manos con el agua para el lavamiento. De manera entonces que tenemos que la unión con Cristo aquí se expresa como una metáfora de estar cubiertos en Cristo. Cuando el texto nos dice, los que habéis sido bautizados en Cristo, si quitamos esa palabra bautizados y la cambiamos por cubierto completamente, estaríamos leyendo algo como, porque todos los que habéis sido cubiertos completamente en Cristo. De Cristo están revestidos. Fíjense que entonces ahora ya las dos expresiones se relacionan una con otra. Como si nosotros, nos dice, estuviéramos dentro de Él. Todos los que habéis sido cubiertos completamente de Cristo, como si estuviéramos dentro de Él. ¿Y qué cosa tan asombrosa es esa? Pues que el ser bautizado en Cristo es como ser introducido completamente o estar dentro de Cristo. Por eso decíamos que estar en Cristo no es estar en un terreno meramente o simplemente, sencillamente, o en un territorio, sino estar en Cristo es estar dentro de la persona de Cristo. Pues normalmente cuando leemos Romanos 8:1 y decimos que todo aquel que está en Cristo, y pensamos que como si fuese una especie de terreno, ¿no? Este terreno es Cristo, los que están de aquí para allá o de allá para acá, esos no. Esa no es la idea de la expresión en Cristo, que como ya hemos visto, es el enunciado de la unión con Cristo. De manera pues que estar en Cristo es estar dentro de Cristo o cubierto completamente por Cristo. Y esta es la idea que el apóstol Pedro también expresa en Primera de Pedro 3:21. Si son veloces, vayan por favor a Primera de Pedro 3:21 para que veamos también cómo aquí se expresa esta misma figura. Dice Primera de Pedro 3:21. Yo voy a leer de la versión antigua y ahorita les voy a decir por qué. A la figura de la cual el bautismo que ahora corresponde nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como demanda de una buena conciencia delante de Dios por la resurrección de Jesucristo. Sus versiones 60 dicen el bautismo que ahora corresponde nos salva, ¿cierto? Sin embargo, la versión antigua rescata, hermanos, el original y dice, a la figura de la cual el bautismo que ahora corresponde nos salva. Y estoy citando la versión antigua debido a que la versión 60 ha eliminado la palabra figura del texto. ¿Se fijaron? Esta palabra figura aparece en el original y es una palabra imprescindible para que podamos interpretar correctamente este texto. Pues vuelvo a leer, a la figura de la cual el bautismo, aquí otra vez esa palabra bautizo, que ahora corresponde, nos salva. ¿Por qué a la figura? Porque la figura a la que se refiere el texto, a la que nos hace referencia,
es la figura del arca de Noé, como lo expresa en el versículo anterior. Miren en el versículo 20. Leo la segunda parte del versículo 20. En los días de Noé, ¿ya lo encontraron? En los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Verso siguiente, a la figura de la cual el bautismo que ahora corresponde nos salva. ¿Qué está diciendo todo esto? Bueno, el texto nos está diciendo que el acontecimiento en el arca de Noé viene a ser una figura, en este caso, del bautismo, pues eso es lo que dice el texto. Figura del cual el bautismo que ahora corresponde nos salva. Ustedes conocen bien la historia de Noé. Noé ha tenido que construir un arca porque Dios va a destruir toda vida en la tierra por medio del agua. Entonces Noé entra en el arca junto con su familia y solamente ellos se salvan. Ahora, en ese sentido, se puede decir que ellos, Noé y su familia, fueron bautizados o fueron bautizados en el arca en ese sentido. El texto entonces nos está diciendo que la salvación por medio del arca de Noé fue entonces figura del bautismo que ahora corresponde a nuestro tiempo, a nuestra economía en el Nuevo Testamento y salva. Evidentemente, entonces no se refiere al bautismo de agua, porque el bautismo en agua no salva a nadie. ¿Me explico? El texto no está diciendo entonces que el bautismo en agua es la figura del arca de Noé. No, porque el bautismo en agua no salva a nadie, sino que se refiere a la unión de Cristo con el creyente, representada por la figura de ser bautizado o cubierto completamente de Cristo. Asimismo, no se refiere al bautismo de agua, porque la figura hace imposible que se refiera al bautismo de agua, porque si el arca es un tipo, el agua también debe serlo. ¿Me explico? Si el arca es un símbolo, el agua no puede ser literal. También debe ser un símbolo, y si lo estamos interpretando el arca como un símbolo, entonces el agua también tendría o vendría a ser un símbolo. Ahora bien, pues, el arca, como sabemos, representaba a Cristo. El arca, en ese sentido, es una figura o un tipo de Cristo. Y para poder ser salvos de la destrucción total, Noé y su familia debían entrar en el arca y ésta les preservaría de la perdición. ¿Se fijaron? ¿Qué hacen Noé y su familia? Entran en el arca, se refugian dentro del arca, quedan completamente cubiertos por el arca y entonces se han salvado. Esta es la razón por la que el texto dice: a la figura del cual el bautismo que ahora corresponde nos salva. En otras palabras, a la figura del cual el cubrimiento total que ahora corresponde a esta economía nos salva. En otras palabras, nos está diciendo, así como Noé y su familia tuvieron que ser cubiertos, entrar dentro del arca para ser salvos, ahora en esta economía tenemos que entrar a Cristo y somos salvos a través de ello. ¿Me están siguiendo?
De manera pues que el texto nos dice que la salvación por medio del arca de Noé es figura del bautismo que ahora corresponde y salva. Miren entonces el paralelo, la figura, el tipo del bautismo de Cristo, el arca de Noé. Si el arca es un tipo de Cristo, el bautismo en Cristo es entonces ser introducidos a Cristo, porque sólo así nos podríamos salvar. Solo estando dentro de Cristo podríamos alcanzar salvación. Por esta razón, Moisés debía ser escondido y cubierto en la hendidura de la peña al pasar la gloria de Dios frente a él. Dice Éxodo capítulo 33, versículo 21 al 23, les leo. Dijo aún el Señor, he aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña, y cuando pase mi gloria, yo te pondré en la hendidura de la peña, y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano, y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. En el arca de Noé, Noé y su familia tenían que introducirse al arca, tipo de Cristo, para ser salvos. He aquí otra figura u otra metáfora, otro tipo de Cristo, pues leemos en 1 Corintios 10:4, y la roca era Cristo. De manera pues entonces, que tal bautismo en Cristo es ser introducidos a Él, es ser resguardados en sus heridas, como Moisés fue resguardado de no morir ante la presencia misma de Dios, porque se escondió, o Dios lo escondió en la hendidura de la peña. ¿Cuál es la hendidura de la peña? La hendidura es como una herida que tiene la peña o la roca. Es un resquebrajamiento en donde la roca parece dividirse por un momento. Allí Dios introdujo a Moisés y lo tapó. ¿Por qué? Porque ya le había dicho antes que él no podría ver su rostro y su gloria, porque dijo el Señor, no me verá hombre y vivirá. A fin de que para que Moisés no muriera, tuvo que ser resguardado y escondido en la hendidura de la peña. Si la roca es Cristo, entonces los creyentes que son bautizados o son cubiertos, que son introducidos a Cristo, son introducidos en las heridas de Cristo, son resguardados en su costado abierto, son guardados y escondidos en sus manos traspasadas, a fin de que al presentarse ante la presencia misma de Dios no mueran, sino queden resguardados, cubiertos en aquel que es el único digno de estar ante la presencia de Dios y no morir. ¿Me explico? Y esta es la misma idea que el apóstol que escribe a los hebreos nos expresa cuando dice en Hebreos 10, si quieren ir rápidamente a Hebreos capítulo 10, versículo 19 al 21, dice Hebreos 10, 19, así que hermanos, noten, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, ojo con eso,
por la sangre de Jesucristo. Y noten, hermanos, las palabras tan tremendas. Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Miren, hermanos, lo asombroso de esta metáfora. Primeramente nos dice que tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo. ¿Qué es el lugar santísimo? El lugar santísimo fue dispuesto, hermanos, como el símbolo de la presencia misma de Dios. Recuerden ustedes que el tabernáculo fue dispuesto para expresar que Dios estaba y andaba entre su pueblo. El tabernáculo, como saben ustedes, tenía divisiones, como lo hemos estado viendo ahora en Apocalipsis. Y estaba el lugar santo y el lugar santísimo. Al lugar santísimo no podían entrar ni los sacerdotes. ¿Sí sabían eso? Ni los sacerdotes podían entrar allí. El único que podía entrar era el sumo sacerdote. ¿Y qué significa eso? Que solo el sumo sacerdote es el único digno de entrar directamente a la presencia de Dios. Ni siquiera los sacerdotes podían entrar. Únicamente el sumo sacerdote. Lo que nos está diciendo que el único digno de estar delante de la presencia de Dios, de ver el rostro de Dios y no morir, es Cristo. Por eso dice el versículo 21, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios. Cristo es entonces nuestro gran sumo sacerdote. Ahora, Él puede entrar. ¿Y cómo le hacemos nosotros para entrar? Si hemos de entrar, el texto nos dice, ahora tenemos libertad para entrar. ¿Y cómo es que tenemos libertad para entrar, hermano apóstol que nos escribe estas cosas? O sea, ya, ¿nos aventamos y nos metemos? No, dice, para entrar, ¿por qué medio? Noten, por la sangre de Jesucristo. Ahora, dejen esto ahí anotado porque es importante. Por la sangre de Jesucristo. Ahora, ¿eso qué significa? Sí, Él derramó su sangre, amén, ya pasamos. Ahora sí. ¿Será así nada más? No. De hecho, esa expresión tal vez es demasiado común para nosotros, para poder entenderlo. Y dado a eso, entonces nos aclara y nos explica qué está tratando de decir. Pues eso es lo que significa cuando después de esta expresión hay una coma. Noten ustedes, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, coma, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Es decir, el camino nuevo y vivo que nos abrió a través del velo es una explicación de a qué se refiere con la sangre de Jesucristo. ¿Me siguieron? En gramática así se usa, entonces es como si está haciendo un paréntesis. Tenemos libertad de entrar por la sangre de Jesucristo. ¿No me entendieron? Ahí les va entre paréntesis. Me refiero por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Esto es su carne. Y aquí, hermanos, es donde está lo asombroso de este pasaje. Nos habló del lugar santísimo. Y la metáfora sigue, porque nos dice que su carne viene a ser el velo. Recuerden ustedes que en el templo y en el tabernáculo, para entrar al lugar santísimo había un velo. ¿Se acuerdan? Ese gran velo carmesí en una de sus partes
y que también era rociado por la sangre, que tenía que traspasar el sumo sacerdote para entrar en el lugar santísimo, es figura, dice el apóstol, de la carne abierta de Cristo, a través de la cual es absolutamente imprescindible pasar para llegar a Dios. ¿Me siguieron? El pasaje nos está diciendo entonces, tenemos libertad ahora de entrar. ¿Y cómo vamos a entrar? Cada quien por su lado. Pasa Cristo y luego, ya que pasamos luego nosotros. O llevamos nuestro boleto, como decíamos la ocasión anterior. Entonces, ¿es acaso que puedo entrar yo ahora ya con un boleto? Aquí está mi boleto, déjenme pasar por el velo. No, ahora el velo, dice, es su carne. De manera entonces que, así como el sumo sacerdote tenía que traspasar el velo, ese velo rojo en una parte carmesí, para llegar al lugar santísimo, dice el apóstol que ahora la carne de Cristo es ese velo a través del cual es imprescindible que el creyente debe pasar, pues lo llama camino. ¿Se fijaron? Este es el camino nuevo y vivo para llegar a Dios. La carne de Cristo, la carne abierta de Cristo. Este camino nuevo, dicen los comentaristas, aún sangrando, es un camino vivo. Cristo el Señor, su cuerpo, su sangre, sus heridas, que aún sangrando cubren completamente o bautizan al que pasa por ese camino. Pues los comentaristas consideran que cuando dice camino nuevo, bueno, ciertamente está hablando de la nueva economía, pero que en virtud de la metáfora parece estar dándonos o arrojándonos la idea de cuando el cordero acaba de ser sacrificado y la sangre todavía es nueva, no se ha coagulado, todavía es nueva y todavía está fluyendo en este sentido de Cristo. Esa es la razón también por la que cuando nuestro Señor es alanceado, todavía sale sangre de su cuerpo. Este entonces se constituye en el camino vivo. ¿Por qué vivo? Porque resucitó, porque no está muerto. Este camino entonces es su cuerpo, es su sangre, son sus heridas en donde los creyentes son introducidos, son escondidos entre sus heridas que aún están sangrando. Y entonces son bautizados en Cristo, son cubiertos en Cristo. ¿Se dan cuenta entonces cómo al considerar estas cosas, el bautismo en agua palidece ante todas estas realidades espirituales que los creyentes experimentan en la unión con Cristo? Hermanos, ¿el bautismo en agua qué? Cuando las realidades son tremendamente más profundas. Y esto es lo que el apóstol Pablo expresa en Gálatas 3:27. Por eso es que dice, todos los que habéis sido cubiertos en Cristo, cubiertos completamente, de Cristo están revestidos. La palabra que se tradujo como revestidos
significa literalmente ponerse algo. De hecho, aquí se tradujo así, en la versión castellana. De hecho, es la versión castellana la única que usa esta expresión vestido. Porque la versión en inglés, por ejemplo, no menciona así. De manera entonces que esto significa literalmente ponerse algo. Es como si nos dijera, los que han sido cubiertos de Cristo se han puesto a Cristo. De manera que el texto nos dice que los que han sido completamente cubiertos en la persona de Cristo se han puesto a Cristo, como si se han vestido con la piel de Cristo. Y es esta también la razón por la que en el libro de los Hechos se exhorta a los pecadores a ser bautizados en el nombre de Jesucristo y entonces reciban perdón de pecados y salvación en Cristo. ¿Me explico? Pues en el libro de los Hechos, cuando se habla del bautismo, se dice en el nombre de Jesucristo, queriendo decir, deben ser introducidos, deben ser revestidos de Cristo para perdón de pecados, para salvación. No se estaba refiriendo, es decir, al bautismo meramente en agua, o que en el bautismo meramente en agua ocurría esto. No, sino que en esa unión, en ese ser introducidos a Cristo, hay perdón de pecados, hay salvación. Porque sabemos que en el Antiguo Testamento la palabra nombre se emplea para designar esa presencia del poder y gracia divinos que es, dice un autor, la seguridad del pueblo de Dios y la confusión de sus enemigos. Es como si les dijeran, bautízate en Cristo para perdón de pecados y vida eterna. ¿Me siguen? Porque el que es introducido a Cristo entonces entra por ese camino nuevo y vivo al Padre. Y por esa razón, insisto, es que en el libro de los Hechos encontramos que este bautismo es expresado como en el nombre de Jesucristo. Si tenemos en cuenta que la palabra nombre se refiere a la persona misma, a la presencia del poder de esa persona, entonces está diciendo, tienes que bautizarte en el poder de Cristo. Tienes que ser sumergido, tienes que ser introducido, tienes que ser cubierto por el poder y la persona de Cristo para perdón de pecados y para salvación. De manera que ser bautizados en Cristo es ser completamente cubiertos por la persona de Cristo espiritualmente. Ser bautizados en Cristo es estar dentro de la persona de Cristo, escondidos en la hendidura de la peña, resguardados por sus heridas y cubiertos completamente por su sangre, así como lo estaba el propiciatorio en el arca. ¿Cómo estaba el propiciatorio en el arca? Cubierto de sangre. Pues cuando el sumo sacerdote iba, tenía que rociar el propiciatorio con sangre. ¿Se imaginan después de siglos de estar rociando con sangre eso cómo quedó? Totalmente cubierto de sangre. De modo que no se pudiera ver el oro que estaba debajo, pues esa era una lámina de oro. Así se es completamente cubierto de la sangre de Cristo, bautizado
en Cristo, introducido a Cristo, para que al presentarse delante del Padre, Cristo entra sin ningún problema. ¿Me explico? Y nosotros entramos en Él. ¿Me explico? Como decíamos la vez pasada, no en hilera detrás de Él, sino dentro de Él. En su mismo ser, en su misma persona, entramos espiritualmente hablando. Por último, vestirse de Cristo en el bautismo de Cristo es ser vestidos, pues, de su justicia. Es ser vestidos con Cristo mismo para presentarnos ante Dios. Es ponerse a Cristo encima para que yo desaparezca, para que ya no me vean a mí, para que ya no me vea yo, sino que Cristo se vea en mí. Por lo general, cuando se dice que Cristo se vea en mí, lo pensamos al revés, que Cristo está dentro y entonces se va a ver. ¿No es así? Pero en este texto, la idea es al revés. Que nosotros nos debemos de vestir de Cristo, que la persona de Cristo cubra lo que yo soy, para que no me vea yo, sino que quien se vea sea Cristo. Impresionante es eso, ¿no les parece? Ser revestidos de Cristo entonces implica que desaparezca yo. Ese ser malvado, perverso, miserable, que todos conocen, no se vea, sino quede oculto bajo la persona de Cristo. Ser revestidos de Cristo es entonces ser semejante a Él, en tal medida que cuando las personas volteen a verme, a quien vean sea a Cristo y ya no más a mí, sino a Cristo. ¿Me están siguiendo? Es ese disminuir yo para que las personas al mirarme ya no vean al mismo malvado de siempre con la misma conducta, sino vean a Cristo. Ser revestidos de Cristo es ser semejante a Él a tal medida que cuando las personas me escuchen, ya no oigan al pecador malvado que soy, sino que escuchen a Cristo y ya no me oigan más a mí. Porque el que se ve, si estoy vestido si me he puesto a Cristo, ¿dónde se ponen las cosas? ¿Adentro o afuera? Afuera, evidentemente. Si me he puesto a Cristo, entonces ya no me vea yo, sino Cristo se vea. Ya no me escuche yo, sino Cristo se escuche. Y ese es el efecto que les decía, que esa implicación que tiene este carácter o esta acción legal de ser introducidos a Cristo, tiene un efecto. Somos revestidos, es lo que está diciendo el apóstol. Ahí está el efecto. Nos está diciendo, dado que habéis sido unidos a Cristo, entonces quien se verá es Cristo, porque ustedes fueron introducidos adentro de Él
y ahora el que se ve es Cristo. Esto debe estar ocurriendo. Por eso dice, de todos ustedes que se bautizaron en el agua, los que de verdad fueron introducidos a Cristo, se les ve a Cristo afuera. Podemos mirarlo. Se oye a Cristo allí. Qué cosa tan asombrosa, hermanos, es entonces esta unión con Cristo. Oremos al Señor.